Hola, padre y apoderado. Mi nombre es Stephanie García, soy la psicóloga del equipo EMA. En el video número 3 trabajaremos el desarrollo y reconocimiento de emociones desde el hogar. Antes de comenzar, tenemos que recordar por qué estamos en casa. Hoy en día el mundo está siendo afectado por el COVID-19. Esta pandemia hizo que el Ministerio de Educación, para prevenir los contagios, suspendió las clases presenciales. Es por eso que le estamos mandando información a sus casas para poder trabajar. Recuerden que existen medidas de prevención, como lavarse las manos y mantener 1 metro de distancia. Antes de comenzar sobre el tema de este video, vamos a hacer un pequeño repaso de los 2 videos anteriores. En el video número 1, trabajamos cómo ayudar a los niños y niñas en tiempos de pandemia, cubriendo 3 objetivos. El primero fue cómo ustedes pueden hablar con sus hijos y explicarles lo que está pasando, de tal manera de que estos no se sientan afectados. El objetivo número 2 fue entregarle herramientas para afrontar las posibles reacciones, además de entregarle un listado por edad de las reacciones y de cómo afrontarlas. Recuerden que están por preescolares, edades de 6 a 12 años y adolescentes de 12 a 18 años. Y por último, algunas recomendaciones generales como mantener la rutina y no perder la comunicación con sus cercanos y familiares. En el video número 2, entregamos cómo trabajar desde el hogar las actividades del colegio. Cumplimos 3 objetivos. El primero fue explicarles cuáles eran los requisitos para el nuevo aprendizaje, atención y concentración. Además, les entregamos los tiempos de atención por edad, ya que no todos los niños tienen los mismos tiempos de atención y hay que tener presentes las características personales de nuestros hijos. Y además, les entregamos 11 sugerencias para trabajar desde la casa y ayudar a desarrollar la atención y concentración a su hijo con simples acciones. ¿De qué vamos a hablar hoy? El video de hoy se va a tratar sobre la inteligencia emocional y cómo desarrollarla. ¿Qué es? Bueno, se denomina inteligencia emocional al desarrollo de habilidades sociales y emocionales que contribuyen a que regulemos mejor nuestras emociones y así podamos establecer una mejor relación con nuestro entorno. Eso quiere decir percibir las emociones, comprender las emociones, manejar las emociones y utilizar las emociones. Pero, ¿qué son las emociones? Bueno, las emociones son un modo de adaptación a las cosas que nos suceden. Cuando percibimos un objeto, vemos a una persona, un lugar, un suceso o tenemos un recuerdo importante. Estas emociones nos alteran y producen ciertas conductas. Ahora, ¿por qué es tan importante enseñarle a nuestros hijos sobre sus emociones? Les ayuda a comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales, cuando se enojan, cuando están felices, tienen pena, etc. Los prepara para el presente y para el futuro e implica ayudarles a desarrollar otros aspectos, tales como la conciencia emocional, la regulación de sus emociones, habilidades sociales, la autoestima y la autonomía emocional, el sentido de responsabilidad, la tolerancia a la frustración, que lo trabajaremos más profundamente en otro video, y la aceptación de los límites y los fracasos. Todos estos aspectos lo acompañarán para el resto de su vida. Ahora, todo esto lo vamos a hacer desde la comodidad de nuestro hogar. Vamos a dividirlo en 3 etapas. Estas tienen que trabajarse en forma conjunta con nuestros hijos y les va a ayudar además a desarrollar su inteligencia emocional. La etapa número 1 es conocer las 6 emociones básicas. La etapa número 2 es reconocimiento de las emociones en nuestro cuerpo. Y la etapa número 3 va a ser la expresión de las emociones. Etapa número 1. Conocer las emociones básicas. Bueno, ¿cuáles son estas emociones? Alegría, ira, sorpresa, asco, miedo y tristeza. ¿Cómo podemos trabajar el que los chicos y chicas vayan conociendo las emociones? Bueno, practicar frente a un espejo las expresiones faciales. Va a ser como un juego para ellos. Dibujar rostros que expresen sus emociones.
Pueden dibujarlos, pueden hacerlo con plasticina o con las masas cuando están preparando el pan para las 11. Imitar conjuntamente distintas emociones, con la cara y con el cuerpo, como jugar a las mímicas. Mientras ven televisión, preguntar por las emociones de los personajes. Pueden recortar varias fotografías con personas, niños o personajes y preguntarle que identifiquen qué emoción creen ellos que está sintiendo. Pueden leer cuentos de emociones. Si ustedes se meten a internet van a encontrar varios cuentos de emociones específicas o de todas juntas. Pueden ver películas, por ejemplo, Intensamente, y además hay juegos de memorice. Una vez desarrollada esta primera etapa, donde los chicos y chicas conocieron estas 6 emociones, pasamos a la etapa número 2, que se trata de reconocimiento de las emociones en nuestro cuerpo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, algunas de las actividades son relacionar las emociones con recuerdos y situaciones vividas y preguntarles en qué lugar del cuerpo lo sienten, qué hacen sus manos, la cara, el cuerpo cuando sienten la emoción, qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando están sintiendo la emoción, qué quieren hacer o hacen cuando están sintiendo la emoción. Eso pueden hacerlo con cada una de las emociones cuando la están practicando con las imágenes o cuando ellos están recordando. Durante el día o en cualquier otra actividad pueden preguntarle qué está sintiendo y cómo se da cuenta que es esa emoción. Ahora, esto es muy importante, no es necesario hacerlo todo al mismo tiempo, tienen que dejar espacios y tiempo para cada uno de los puntos y para que ellos vayan internalizando cada emoción con el concepto y con lo que les sucede en su cuerpo. La etapa 3 es la expresión de emociones. En esta etapa, algunas de las actividades que podemos hacer, una vez relacionadas las emociones con la expresión del cuerpo y la forma de expresarla, ayudarle a pensar cuáles pueden ser las consecuencias de este estado emocional, tanto positivas como negativas. Luego, puedes ayudarle a pensar en otro tipo de respuesta más sencilla y más adaptativa ante la misma emoción, buscando la alternativa que no le genere un daño a él o a ella, a las personas a su alrededor o a las cosas. Y por último, preguntarle qué le gustaría que le hiciera a la gente que está a su alrededor para poder ayudarlo con cada una de estas emociones. Un ejemplo sería cuando trabajemos con la emoción de la ira. La primera etapa que podemos hacerla en una semana, dependiendo de la edad de los chicos, las edades más pequeñas, yo diría que menores de 7 años nos vamos a demorar un poquito más. La etapa número 1 vamos a explicarles lo que es la emoción y cómo se llama, cuál es su definición. La ira o el enojo es una emoción que se expresa cuando algo no nos gusta, no resulta como esperamos o como queremos. Y también le vamos a explicar para qué sirven, porque todas las emociones tienen un lado positivo y un lado negativo. Y podemos decirle que la emoción nos ayuda a saber qué no nos gusta, pero no podemos pasar siempre enojados. Una vez que ya conocen lo que es la emoción de la ira o el enojo, vamos a pasar a la segunda etapa, donde van a reconocer qué le pasa a su cuerpo cuando ellos sienten esa emoción. Por ejemplo, cuando algo no les gusta, ¿cómo se ponen ellos? Su cara, sus ojos, sus manos, ¿qué hacen? Uno de los niños puede decir, me enojo cuando no puedo jugar en la sala o los niños no quieren jugar conmigo. Y nosotros le preguntamos, ¿y qué haces tú en ese momento? Y ellos nos van a contestar, presiono los puños, grito, les quiero pegar. Una vez que los chicos ya reconocieron la emoción y su reacción en el cuerpo, vamos a pasar a la etapa de 3, de la expresión de emociones y las consecuencias. Y vamos a trabajar con ellos con simples preguntas como, ¿cómo te sentirías si le pegas a tu compañero? ¿Crees que quieras jugar contigo después de que le pegues? ¿Cómo te sentirías si él te golpeara?
Estas preguntas van a ayudarlo a él a comprender lo que estaba haciendo. Y luego vamos a buscar alternativas que él pueda hacer para manejar esta emoción. En conjunto, no hay que darle todas las respuestas. Algunas de ellas pueden ser: puedes ir al baño a tomar agua, puedes respirar como si estuvieras bajo el agua, profundo por la nariz, te metes debajo del agua, aguantas y después sales y botas lentamente. Puedes pedirle ayuda a alguien a tu alrededor. Es importante que le expliquemos que ellos pueden enojarse, pero no pueden dañarse, dañar a otros o dañar a las cosas. Esta es un ejemplo de cómo trabajar las emociones en etapas. Aviso importante. Tenemos que recordar que somos los modelos de nuestros hijos y como expresemos nuestras emociones, le estamos enseñando a hacerlo. Por ejemplo, si gritamos cuando algo nos sale mal, ellos gritarán cuando no puedan con un ejercicio en el colegio. Recuerden estar en contacto con el colegio. Nos vemos. Gracias.